Bien, como dijo Micaela, este es un tema, es puntual, el último tema de la mañana, pero sí es importante porque está impactando muchísimo, como bien dijo ella, y nos ha vuelto, digamos, esa mirada a una parte importantísima de toda la actividad en la ciencia de animales de laboratorio, que es su personal, ¿verdad? El personal técnico, investigador, profesional, todos los que trabajamos en la ciencia de animales de laboratorio, que de una u otra forma nos abocamos a ese vínculo tan importante con los animales de cualquier especie que tengamos en cercanía, y es evidente el amor que tenemos hacia ellos, ¿verdad? Y el disfrute que tenemos también cuando interaccionamos con ellos. El tema es importante en el sentido de que es palpable, sobre todo en este año que pasamos con una situación de pandemia que todavía la seguimos viviendo, importante, porque ha reflejado en el personal alteraciones que hay que atender y que hay que preventivamente tratar para que esta no cheque. Naturalmente, pues nosotros trabajamos con los animales de laboratorio, ese vínculo en mayor o menor grado va a estar siempre, ¿verdad? En nuestro trabajo profesional, pero lamentablemente, en la última instancia, ese vínculo se rompe, sobre todo cuando hablamos ya del final del estudio. Entonces, por eso es importante abordarlo no solo por el efecto de la pandemia, sino porque siempre ha estado ahí presente y no ha estado lo suficientemente atendido para que no tenga las consecuencias que muchas veces tiene. Bien, ¿de qué les hablo? Les hablo de lo que se conoce como fatiga por compasión o el efecto traumático secundario. ¿Por qué hablamos de secundario? Porque es, ahorita van a ver ustedes en la definición, la causa de la observación de un trauma, ¿verdad? Que se vive de forma paralela. Bien, hay que ver unos términos importantes porque todo eso nos va a definir qué es la fatiga por compasión. Como hablábamos, hay una ruptura, cualquiera que ésta sea, la ruptura después de finalizar un ensayo, la ruptura porque siendo cuidadores de alguna especie, tenemos que desligarnos de esa especie, ¿verdad? Por traslado, por que ya por edad toca eutanasiar a los animales, etcétera, etcétera. Si es de mucha situación, siempre se puede presentar esa ruptura, ¿verdad? Y eso conlleva a un estrés moral y un estrés emocional. Vamos a ver qué es eso también. Pero están presentes, ¿verdad? Y definimos la fatiga por compasión o el estrés traumático secundario, lo mismo, o le llaman también fatiga compasiva, hay varios términos para poderla definir. Ese término, según Mietzeva, en el 2014, que lo definió en uno de sus estudios, es aquel estrés que resulta de una relación de ayuda terapéutica, o sea, de una situación de empatía, de compromiso emocional con un paciente, sea este paciente humano, paciente animal. En el caso del estudio ayer con humanos, y debido a ese estrés se sufre y se padece. El término fatiga por compasión fue introducido por Carla Joyce en el 92, después de haber hecho un estudio en enfermeras que atendían la situación de urgencias en los hospitales donde se vio el síndrome o el síndrome de quemado, que creo que ya es muy de moda ese término, ¿verdad? Y está muy asociado a esa situación, digamos, de sufrimiento, de padecimiento, que es muy frecuente encontrarlo en el personal de enfermería, ¿verdad? En la zona de urgencias y personal médico en general, ¿verdad? Pero para enfatizarlo un poco en el campo en que estamos trabajando,
pues no dejamos de lado, es decir, esta situación de fatiga por compasión no es tan distante, digamos, de nuestro trabajo, más bien es muy frecuente, pero no lo logramos ver, no lo logramos identificar y muchas veces no identificamos a tiempo y eso nos trae consecuencias, ¿verdad? En el estudio de Trémoleda y Curtin, que toda esta referencia está al final en la bibliografía, dado que este tema muchas veces no se trata en la guía tan puntualmente, es decir, es un tema bastante reciente, y la bibliografía que se acompaña con esta presentación está muy puntual y, digamos, muy interesante para que ustedes la repasen y puedan utilizarla como soporte del estudio de este tema para efectos de examen, porque es un tema más abocado hacia la parte humana, pero no tanto, digamos, en el sentido de lo que nos corresponde con el manejo de los animales en nuestros bioterios y en nuestro trabajo profesional. En su artículo, Tremoleda dice que las relaciones entre los individuos y los animales de investigación con los que trabajamos pueden mejorar el bienestar animal, por supuesto. Si ustedes han visto en la clase, acabamos de ver los temas de bienestar animal con Micaela y el tema de la importancia del rol de médico veterinario que nos dio el doctor Escamilla. Nuestra búsqueda siempre es el bienestar de los animales, el que estén bien atendidos, el que estén con salud, que estén en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Tanto de su recinto primario como de su recinto secundario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces se nos olvida que el personal del bioterio también es un ser vivo, tiene también su parte emotiva y tiene también su carga de trabajo. Y muchas veces esto implica para este personal un costo moral. Entonces, y tal como se describe también en este artículo que está muy interesante, también está en la bibliografía para que ustedes puedan repasarlo, leerlo en detenimiento, hay dos condiciones: el estrés por compasión, que es aquel estrés inevitable cuando estamos en una situación de peligro y nos ponemos en el sentido, digamos, de ayuda, de búsqueda de ayuda, de solventar esa condición que es inevitable, ¿verdad? Pero está también el estrés moral. El estrés moral lo definimos como estar consciente de aquellos principios éticos en juego, pero muchas veces los factores externos impiden esas acciones. ¿Cuál sería un caso específico? Se ha dado, no sé si ustedes lo han vivido, de que a veces da temor decir que trabajamos en un laboratorio de ensayos biológicos, por ejemplo, que es mi caso. Yo, como les digo a mis compañeros, nunca teman decir, porque estamos haciendo las cosas muy bien. Pero hay un estigma social, sobre todo de la forma, digamos, que no se acepta el trabajo con animales de algunas personas, algunos grupos, y ese estigma social muchas veces afecta al personal y teme decir que trabaja con animales del laboratorio, teme decir que trabaja en investigación biomédica, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones donde sabemos nuestros principios éticos, ¿verdad? Que los tenemos en juego, pero también hay factores que nos impiden ciertas acciones. Y eso da un doble juego, ¿verdad? Que induce a una situación de desconfort que se conoce como estrés moral. Estas dos posiciones, estas dos, digamos, condiciones, llevan a un estado mayor que se conoce como fatiga por compasión. Esta se define como estado de agotamiento, ¿verdad? Agotamiento biológico, una disfunción fisiológica y emocional, resultante de la exposición prolongada al estrés por compasión. Es decir, ya aquí hay un componente de somatización, ya vamos a ver una alteración, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver cuáles son las condiciones para poder detectar esa fatiga por compasión.
pero llega un punto, como les decía anteriormente, que es lo que se define esa fatiga por compasión, de padecimiento, ¿verdad? De un malestar, de una apatía, ¿verdad? De una falta y esa energía de poder trabajar como lo hacíamos antes. Y eso hay que ponerle mucha atención. Bien. En este artículo, como les decía, Trémola y Kerton hicieron un análisis mediante entrevistas de cerca de 800 personas de diferentes niveles técnicos, investigadores, médicos veterinarios, etcétera, entre Estados Unidos y Canadá. Y fue muy interesante lo que ellos determinaron en la presencia de ese estrés por compasión, esa fatiga por compasión o estrés traumático secundario, y la resiliencia, que es otro término importante de conocer en este caso. Ya lo vamos a tocar. ¿Qué fue lo que ellos detectaron? Vean, y tiene que ver con ese estado de ánimo del personal. Se dio más fatiga por compasión en aquellas personas con menos apoyo social, es decir, con aquellas personas que tenían menos interacción con sus compañeros, que trabajaban en espacios, digamos, más individualmente. A veces pasa, y lo vimos mucho ahorita con estos protocolos de contención, donde debíamos trabajar prácticamente aislados, a distancia, para poder atender a nuestros animales, ¿verdad? Y eso trae, o sea, como decimos, se cobra una factura al tiempo, ¿verdad? Se vio esa, digamos, ese aumento con menos apoyo social. Igual pasa con el dolor de los animales. Se percibió un mayor estrés en el momento en que la persona detecta el sufrimiento de los animales. Y asimismo, y es interesante, que entre más diversidad de enriquecimiento, esa fatiga por compasión se dio menos, ¿verdad? Es decir, ¿qué está implicando esto? El enriquecimiento nos da un medio de satisfacción, que es lo que llamamos estimulación por compasión, todo lo contrario a la fatiga por compasión. Vemos ahí un balance entre lo que nos parece importante, la satisfacción de ver que el animal está bien, la satisfacción de ver que está con su conducta normal mediante un enriquecimiento que le aportamos, y eso nos da tranquilidad, ¿verdad? Entonces, vean que justamente es inversamente proporcional esa diversidad a la frecuencia de la presencia de la fatiga por compasión, ¿verdad? Otras situaciones, bueno, cuando hay métodos de eutanasia física. La eutanasia es un tema que es emocionalmente muy fuerte, ¿verdad? Muchas veces no se tolera, muchas veces es un sacrificio para la persona realizar el proceso de eutanasia, aunque se sepa completamente la parte metodológica y se tenga la expertise como se tiene que tener, ¿verdad? Pero es traumático para la persona. Cuando hay menos control de la realización de esa eutanasia, hay mayor fatiga por compasión. Igual pasa en trabajadores que tienen su función como formadores, por ejemplo, en primates no humanos, que tienen una relación ahí importante con los animales, pasa también que se dé con esa fatiga por compasión. Horas de trabajo más largas, más extensas, jornadas de trabajo más extensas, y en una menor estabilidad emocional, apertura y extraversión. Vea que es importante cuando tenemos esa comunicación, porque este es un factor positivo para evitar la fatiga por compasión. Entonces, de este estudio se detectó de una forma empírica todas estas relaciones, ¿verdad? Como les digo, con diferentes tipos de personal, pero muy aunados, sobre todo a la presencia de fatiga por compasión en ausencia de apoyo social, enfrentando la eutanasia física y enfrentando inestabilidad emocional, ¿verdad?
términos. Léanselo para que vean ustedes todo el estudio completo. Está muy interesante, todos los resultados que obtuvieron. Ahora bien, ¿cómo detectamos la fatiga por compasión? Esos son algunos de los síntomas que se pueden presentar. Y si ustedes lo ven, es importante destacar que sí va a afectar la estabilidad, los roles de trabajo y el ausentismo. ¿Por qué? Porque la persona ya va a somatizar, ya va a tener alteración, no solo somatizar, va a tener alteración de su salud, y eso no queremos para ninguno de nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? Y no queremos, digamos, esa pérdida de el confort en el trabajo a causa de una mala situación. ¿Cómo lo detectamos? Usualmente hay una sensación de cansancio mental y físico. O sea, han visto también o han oído que el síndrome de Burnout, el síndrome de quemado, ya la persona se hastea de estar en el trabajo, no quiere saber del trabajo, no hay motivación para estar en el trabajo, ¿verdad? Eso es una evidencia emocional, pero ya viene también la evidencia física. Hay cansancio físico y cansancio mental. Hay aislamiento. Eso también lo hemos visto en los animales. Y lo acabamos de ver en la parte de bienestar. Nos pasa lo mismo. Perdemos nuestro bienestar. Entonces, como lo ven, hay situaciones también ya evidentes, ¿verdad? Emociones reprimidas, tristeza, apatía, una expresión de quejas constantes, de malestar, de, de falta de motivación en general, ¿verdad? Que vamos a ver con ese estado de fatiga por compasión, pero vean que también afecta la parte ya de descanso, con pesadillas, con flash recurrentes, es decir, ya hay una situación emocional importante que hay que atender, ¿verdad? Y que eso no se puede dejar pasar, ¿verdad? Toda esta información también la puede encontrar en este enlace, ¿verdad? Y ahí está muy bien desarrollado el tema, y de estos estudios es como se ha ido detectando cómo podemos nosotros determinar la fatiga por compasión en alguno de nuestros compañeros, ¿verdad? Cualquiera de estos indicadores ya es importante atenderlo. Y más que atenderlo, hay que ser preventivo y tratar de evitar que pase. Bien. Vamos a ver porque no me pasa la página. Listo. Vamos a ver. Sí. Y pueden darse situaciones muchísimo más graves. En un estudio que hizo la doctora Astran, que fue la fundadora del programa de trabajo social veterinario de la Universidad de Tennessee, muy interesante, también lo tienen ustedes ahí en la bibliografía, indica que algo de estrés es necesario, ¿verdad? Para lograr el mejoramiento de desempeño, sí, que es el estrés positivo, que es el estrés que nos motiva día con día a hacer, a luchar, ¿verdad? Por las cosas que queremos, pero el estrés mal manejado puede resultar en agotamiento, en abuso de sustancias, depresión, ansiedad, problemas en las relaciones, un ambiente laboral y familiar negativo e incluso el suicidio. En uno de los trabajos que ella realizó, el porcentaje de suicidio en médicos veterinarios, que era el perfil del personal, era muy alto. Un 16%, que eso es bastante alto, y un 74% de depresión. La fatiga por compasión genera un estado depresivo y un estado de agotamiento. Esos son los dos indicadores más claros del estado de fatiga por compasión. Y esto ya hay que ponerle muchísima atención, máxime que por principios éticos, la persona que trabaja con animales de laboratorio prioriza siempre la atención de los animales con los cuales trabaja, de las especies que estén bien horas trabajando, ¿verdad? Como bien nos decía el doctor, hay que estar atendiendo el estado postquirúrgico por muchas horas,
Y muchas veces eso crea agotamiento, crea fatiga y nos puede ya empezar a generar un estado pre-fatiga por compasión, ¿verdad? Entonces es importante atenderlo. Ahora, podemos ya buscar qué tipo de herramientas con las cuales enfrentar esta fatiga por compasión serían interesantes de trabajar, ¿verdad? Porque, como les decía, la idea no es llegar a este estado, la idea es evitarlo, es hacer una acción preventiva y tomar en consideración que la salud de todo profesional, cualquiera que sea su área de trabajo, es importante porque impacta en el rendimiento de trabajo y impacta también en sus funciones, máxime cuando del personal dependen otros seres vivos en el caso de nuestro ámbito. ¿Qué herramientas podemos tener? La resiliencia emocional, que es el término que anteriormente les mencioné, es una de las principales herramientas que podemos lograr con educación, con formación. Es lo que se define como la capacidad de responder y adaptarse a situaciones estresantes. El estrés negativo es un estrés cuando ya no tenemos capacidad o estamos en una situación donde nuestra capacidad de adaptación ha disminuido muchísimo, ¿verdad? Es un estrés dañino y lo que hace la resiliencia es formar esa capacidad para podernos adaptar a esos cambios drásticos y a esas situaciones estresantes, de tal forma que nuestro organismo llega a un nivel de respuesta adecuado, tanto fisiológica como mental, ¿verdad? Para poder evitar ese estado, digamos, de estrés emocional. ¿Qué tenemos en cuenta? Bueno, existe lo que se llaman las 3C, ¿verdad? Que son las que definen la resiliencia emocional. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, primero vamos a tener un paso de control. Eso es un autocontrol, ¿verdad? Donde la persona va a aprender a manejar esas situaciones de estrés, ¿verdad? Generando un cambio y generando un compromiso. Por eso es que se le llama las 3C. Lo que permite entonces que se vaya desarrollando una respuesta adaptativa a estas situaciones de estrés que usualmente se nos presentan en el trabajo, ¿verdad? Como las que mencioné anteriormente, ¿verdad? La situación, digamos, de estrés puede ser en una persona y en otra de forma diferente, es decir, ninguno de nosotros somos iguales y por tanto hay muchísimas variables que se pueden presentar, pero es una forma de poder paliar con esas situaciones de estrés con el desarrollo de la resiliencia, ¿verdad? Con cambio, control y compromiso. El riesgo de experimentar una situación de estrés es siempre importante de tener en consideración, de tener presente, sobre todo quienes están en la dirección de una institución donde son diferentes profesionales los que trabajan en el ámbito de animales de laboratorio, animales de experimentación. ¿Qué es lo que nos genera la resiliencia? Bueno, esa evasión del riesgo, ¿verdad? O sea, nos prepara para evitar el riesgo de tener un estrés significativo, enfrentar los desafíos, porque continuamente, día a día, algo se puede presentar y algo puede generar estrés. Estresores hay muchísimos, ¿verdad? En el ambiente y eso es día con día que estamos paliando con ellos. Y también tenemos que tener una situación de adaptabilidad para poder supervisar y detectar las adversidades que pueden presentarse en algunos deberes o algunas actividades, ¿verdad? Que son importantes para tenerlo en consideración. E igual nos permite también ser flexibles y adaptables, ¿verdad? Que esto es lo fundamental de la resiliencia, es aprender a paliar con aquellos
situaciones estresantes de una manera adaptativa, es decir, que no nos generen una situación de disconfort o pérdida de calidad de vida. La resiliencia emocional se puede lograr con varios, digamos, a través de varias conexiones. Primero, algo importantísimo, y ve que lo vimos antes, que la persona que no tiene interacción social es muy sujeta a que padezca fatiga por compasión, ¿verdad? Afecta muchísimo más, ¿verdad? A ese tipo de personas. Por tanto, una de las herramientas que es muy sencilla de trabajar y que es indispensable en cualquier trabajo es poder compartir el trabajo científico y los objetivos. Es decir, qué ha pasado, cómo lo hemos hecho, qué problemas se han presentado, cómo podemos resolverlo. Ese compartir, ¿verdad?, de la información del trabajo científico, el trabajo que hacemos día con día, ¿verdad?, del cumplimiento de los objetivos, ya es una herramienta efectiva a la par de la resiliencia para poder sopesar o evitar la fatiga por compasión, ¿verdad? Ese compartir, no me guardo las cosas, no soy yo la que tengo que resolver todo, sino tengo el apoyo de mis compañeros, me abro hacia ellos y hago un trabajo eh, compartido para poder transmitir todo eso que tengo en, en mi ser con preocupación, ¿verdad? Igual, compartir responsabilidades. Esto es clave porque se va generando una transmisión, un reemplazo, digamos, en ese rol, donde no siempre las situaciones de estrés son para un grupo de personas, sino que se puede diluir en varias y todas compartiendo las responsabilidades se puede sopesar, digamos, esas situaciones que pueden generar angustia, ¿verdad?, que pueden generar agotamiento y que dan como resultado la fatiga por compasión. Algo tan sencillo como es compartir historias, ¿verdad? Porque si ustedes lo ven muchas veces en la rutina de los bioterios, se hace la rutina y ya muchas veces no tenemos interacción con los compañeros. Si son jornadas no completas, nos vemos poco. En esta situación de pandemia todavía ha sido más grave, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nos llevamos todo eso para la casa, puede ser que la situación en casa también esté, ¿verdad?, con algún grado de afectación, sobre todo en este tiempo de pandemia. Entonces, vean que se va acumulando esa situación de estrés que se requiere liberar, ¿verdad?, para poder empezar a manejarlo de alguna forma mediante la resiliencia e ir aprendiendo a sopesar ese estrés emocional, ¿verdad? Y algo importantísimo es el enfoque proactivo de los ICUALES. Esa detección y parte del trabajo que los comités éticos pueden hacer en esta parte preventiva, ¿verdad?, de la fatiga por compasión y todos sus indicadores, es importante porque en el planteamiento de la formación y en la capacitación que se le dé al personal, es importante incorporar este aspecto que es fundamental para la calidad de vida de nuestros compañeros, de nuestros funcionarios, ¿verdad? Entonces, además, el enfoque que se dé desde el punto de vista investigativo también tiene que incorporarlo, ¿verdad? Horas extenuantes de trabajo llevan al traste también con la calidad de trabajo que se haga en investigación y eso impacta directamente a toda la parte, digamos, no solo laboral, sino también a los objetivos del trabajo donde nuestros animales están implicados y con los cuales tenemos ese compromiso, ¿verdad?, de mantener también su bienestar. Entonces va ligado el bienestar de los animales con el bienestar del personal. ¿Qué más? Otra herramienta muy efectiva, dividir el trabajo emocional. Se dice que en la promoción de enfoques de trabajo en equipo con responsabilidades individuales y grupales hay que seguir una estrategia y esa estrategia fomenta la buena cultura
de la atención a estas situaciones de estrés. Entonces, es generar una cultura organizacional, como bien se tiene ya para otros tipos de actividades. Este factor requiere ser incorporado dentro de esa cultura organizacional. ¿Por qué es importante? Bueno, si se diluye el trabajo, las cargas emocionales también se van a diluir. El impacto estresante también va a disminuir. Ya lo vimos. Interacción recíproca entre investigadores y técnicos es importantísimo. ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso hace que se comparta o que se diluyan esas cargas emocionales entre los diferentes actores de los trabajos en la parte de investigación, ¿bien? O en la atención de nuestros animales en el trabajo, propiamente en el bioterio. Evitar el enfoque jerárquico. ¿Qué pasa con eso? Bueno, cada quien tiene grupos de trabajo en los que hay personas que son más extrovertidas, menos extrovertidas. Usualmente el enfoque jerárquico minimiza y atenúa la participación de aquellas personas que les cuesta más externar su situación, externar sus problemas, externar su carga emocional. Y eso va en contra, digamos, del enfoque que se quiere dar de un trabajo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque cada persona es importante. Se ha visto que la división de trabajo aumenta la eficiencia y disminuye la eficiencia del trabajo y disminuye el estrés. Y por tanto, si logramos esta cultura en la parte de confrontar o evitar la fatiga por compasión, se va a ir disminuyendo el impacto de las tareas que son desafiantes. Y una de ellas, y así lo externan también en los diferentes artículos que tocan este tema, es el enfrentamiento a la eutanasia, ¿verdad? Al momento de hacer los procedimientos de eutanasia. Entonces, el dividir el trabajo emocional va a permitir, como les decía, evitar que sea siempre el mismo personal que le toque hacer la eutanasia. Vimos que ya hay un rol específico de quien tiene que supervisarlo, ¿verdad? Pero varios médicos veterinarios que participen. Esa parte, digamos, de dilución de trabajo es importantísima también tenerla en consideración. El apoyo a la apertura emocional. El cumplimiento de las regulaciones de bioseguridad limitan demostrar las emociones, eso es cierto. O sea, estamos en un trabajo donde prácticamente está totalmente, digamos, minimizado la demostración de las emociones porque estamos en un trabajo donde tenemos que tener máxima atención, ¿verdad? No podemos descuidar nuestros protocolos, la interacción minimiza muchísimo, ¿verdad? Por el efecto del mismo trabajo. Y además, es muy frecuente también que las áreas comunes que se dedican a la parte de trabajo administrativo y los espacios sociales son limitados. Muchas veces el tiempo de comida es limitado, el lugar es limitado. Ahora con los protocolos de contención prácticamente no hay ninguna iteración. Es un riesgo más bien el compartir en algún momento que es necesario para nuestra estabilidad emocional, el compartir con otros compañeros, cualquiera, y las historias, como les decía. Y esto ha venido pues a dar al traste también a un aumento de la presencia de casos de fatiga emocional, ¿verdad? Precisamente porque no están dedicados a esos espacios a lograr esa desconexión o ese apagado, ¿verdad? En el tiempo personal, en el tiempo laboral, ¿verdad? Que nos permitan reflexionar, solventar, tomar un respiro y seguir adelante con digamos, las condiciones, digamos, de estrés que se nos pueden presentar en el trabajo. Por eso es importante este apoyo, esta apertura emocional, que aunque la persona sea muy introvertida, hay que buscarle cómo esa persona se interaccione con todos los demás, porque
es más frecuente en este tipo de personas que se presente el estrés por compasión, ¿no? La fatiga por compasión. Y otra herramienta, hay muchas herramientas, pero estas son, digamos, las 4 herramientas más útiles y sencillas de hacer, si ustedes lo ven, es la proacción individual. O sea, ¿qué hago yo mismo? ¿Cómo yo me preocupo por mi persona, por mi estabilidad emocional y seguir los pilares del equilibrio emocional, ¿verdad? Expresar los desafíos, desarrollar los mecanismos de confrontación. Por más que yo le pueda decir a una persona, bueno, haga esto, haga lo otro, si yo no lo pongo en práctica, no se logra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo tener resiliencia? Aprendiéndolo, poniéndolo en práctica, ¿verdad? Respirando. Mucha gente la resiliencia la promueve el hacer ejercicio, ¿verdad? Otros la meditación, otros el charlar. Es decir, hay muchas formas propias ya de cada individuo para poder lograr poner en práctica estas herramientas. Pero lo más importante de ello es lograr esa proacción, es decir, la vista hacia adentro, ¿verdad? Para poder lograr ese equilibrio emocional y poder tener la fortaleza, ¿verdad? Para poder desarrollar los mecanismos de confrontación. Se requiere apoyo integral, emotivo, sí. Se requiere también un autoaprovechamiento de recursos, que ya vamos a ver a continuación, una mejora del bienestar animal y el bienestar personal. Si nuestros animales están bien, eso nos da satisfacción por compasión, estaremos bien todos. Y fomentar la cultura del trabajo emocional y apoyo personal, que es algo que usualmente no tenemos o no lo integramos dentro de toda nuestra cultura laboral, organizacional. ¿Qué pueden hacer las instituciones al respecto? Este artículo también está muy bien descrito ¿qué se puede hacer? O sea, cómo desde el punto de vista institucional se puede fomentar ese bienestar psicológico, ¿verdad? Para poder prevenir, que es la tercera, ¿cómo se llama? Es aspecto importante, ¿verdad? Que es la prevención de la fatiga por compasión. ¿Cuáles estrategias? Bueno, hay algunas que son muy básicas, que son utilizar los mismos recursos de bienestar que tenga la institución, ¿verdad? Buscar un asesoramiento, ¿verdad? Con esos recursos para el personal. Y si no se tiene, pues educar a profesionales de la salud para asegurar que estén preparados para apoyar en los aspectos de fatiga por compasión, ¿verdad? Si aún no se contara con ningún programa, pues buscar asesorías institucionales, alianzas con otros centros. Y algo muy útil, y aquí se lo digo por experiencia, ha sido los programas que se desarrollan con estudiantes que están en formación. Nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio hemos tenido colaboración de estudiantes de enfermería, estudiantes de promoción de la salud, estudiantes de educación física, estudiantes de terapia física, ¿verdad? Que nos han dado apoyo, ellos están en su carrera, están especializándose en esto y a su vez nosotros le apoyamos en su parte formativa, ¿verdad? Porque son o nos necesitan pacientes, necesitan esa práctica profesional, preprofesional, para poder terminar su formación. Y nos ha resultado interesantísimas las técnicas que nos han enseñado, digamos, la parte especializada que nos han aportado para poder nosotros solventar esos estados emocionales, estados de fatiga, el estrés emocional, que yo creo que de aquí, de la audiencia, todos hemos vivido en algún momento, ¿verdad? Una situación de estrés emocional en nuestro trabajo y
en nuestra vida personal, y eso nos ha permitido, digamos, tener un recurso importantísimo, sin costo, ¿verdad? Y con lo más puntero, digamos, que hay dentro del ámbito de trabajo social o la psicología, o como les digo, en la parte física o en la parte preventiva, etcétera, etcétera. Es decir, es un recurso muy importante, y aunque estén trabajando en otras instituciones, siempre hay un aporte de estudiantes en formación que se puede aprovechar. Y eso se lo recomiendo porque sí resulta. Ahora, desde el punto de vista organizacional, ya propiamente en el trabajo, es importantísimo agregar un módulo de fatiga de compasión en todos los niveles de formación educativa de nuestro personal, desde cursos de gestión hasta lo que es la formación ya a nivel de entrada, de inducción, para que desde el inicio, ¿verdad? Cuando empiece a laborar alguno de los funcionarios, ya entienda qué es eso y entienda qué es lo que tiene que evitar, qué es lo que tiene que fortalecer y cómo tiene que abordarse, ¿verdad? Porque es importantísimo que ya se tenga en consideración para poder evitar que se presente esa fatiga por compasión. Igual, asociarse con proveedores de atención en salud mental, en recursos innovadores que nos permitan ir solventando evitando, ¿verdad?, esa condición de fatiga por emocional en el sentido de, digamos, preventivo. Es decir, nuestra labor es evitar la fatiga emocional, ¿verdad? El agotamiento y los estados de depresión, de tal forma que no se pueda materializar y somatizar en el estado y en la calidad de vida de nuestros funcionarios, de nuestros compañeros. No hay que dejar de lado que si nosotros como seres humanos perdemos el bienestar, estamos también induciendo a un estado de desatención y pérdida de bienestar de nuestros propios animales. Entonces, les dejo aquí para que ustedes puedan leer. Todos estos artículos están muy bien detallados y están muy bien abordados, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en este tema. Y lo más importante de todo, ¿verdad? Que ustedes puedan poner en práctica todos estos recursos para que, si no están prestando atención a la parte emotiva de su personal, de sus compañeros, lo hagan desde ya, porque estamos en una condición donde ya se nos abrió la necesidad de abordar este tema en nuestra organización. Y para finalizar, quiero agradecer la oportunidad que nos ha permitido la federación con estos cursos que tienen como objetivo pues el examen de certificación, y los invito a todos a que continúen escuchándolos para lograr el objetivo final todos juntos. Muchísimas gracias.